Estamos hablando de los patriarcas de Génesis, que es Abraham, Isaac y Jacob. Abraham fue el primer patriarca al que Dios le habló, que decía Armando, Dios lo llamó su amigo. Su siguiente hijo es Isaac y luego Jacob. Jacob, como ustedes saben, es el patriarca de las 12 tribus de Israel. Esas 12 tribus provienen de, y eso es muy importante en este contexto, vienen de cuatro mujeres. Jacob tuvo 2 esposas y 2 concubinas. Vamos a comenzar a revisar. Bueno, recuerden que Jacob amaba a Raquel, a Lea la despreciaba. ¿Okay? Eso es muy importante porque es lo que ha desarrollado poco a poco todas estas ideas. Lo que ha sucedido aquí, a este punto nos lleva al desprecio que Jacob ha tenido por una de sus esposas. En el capítulo 34 de Génesis, Jacob llega, arregla sus problemas con su hermano Esaú, llega a Siquem, y en Siquem Jacob quiere adaptarse a la ciudad más que adaptarse a Dios. En esa intención de querer adaptar, su hija Dina sale desprotegida a conocer a las hijas del país, así dice la Biblia, y un hombre malvado la ve desprotegida y la viola. ¿Ok? Entonces, así tal cual, esa es la expresión correcta. Y referente a esto, algo que quería platicar o comentarles es que la Biblia, contrario a lo que muchas veces escuchamos allá afuera de la Biblia es la palabra de Dios y mucho amor y todo esto, no que no lo sea, pero la Biblia no tiene empacho en hablar de temas de esta clase. De hecho, en Génesis 34 y 35, en 2 capítulos seguidos, es muy probable que existan 2 violaciones. Así de difícil es leer la Biblia, ¿ok? La Biblia no tiene empacho en hablar de situaciones de esta clase. Y eso es algo que a veces nos pasamos por alto y decimos, no, la Biblia, Dios es amor, toda la Biblia es amor, mira, Dios es amor, y el que vive en amor, no sé qué. O en otras partes de la Biblia es cruda como es la naturaleza humana. Por eso la Biblia en general trata de cómo el hombre tiene que regresar a Dios. Bueno, entonces, los hijos de Jacob ven que violan a su hija o a su hermana, todos se reúnen, utilizan ahí por ahí un engaño, esa es la palabra correcta también, y matan a toda la ciudad en la que estaban, para vengar a la violación de su hermano. Lo que sucede es que de aquí Jacob tiene que salir de esa ciudad en la cual han cometido una matanza espantosa. Y aquí es donde entramos a Génesis 35, ¿vale? Todos Génesis 35, 1. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. El regaño está implícito aquí. A ver, Jacob, ya hiciste lo que quisiste, ya te fuiste a Siquem, ya te fue como en feria, le fue muy mal a tu hija Dina, tus hijos ya cometieron una matazón o una masacre, ahora haz lo que te dije desde el principio. Y lo regresa a Betel. Si alguien recuerda, Betel es el rostro del Dios. Porque ahí es donde se encontró primeramente Jacob a Dios. Dios habló con él y dice, aquí es, bueno, de hecho es casa de Dios, perdónenme. Aquí es casa de Dios y puerta del cielo. Entonces lo regresa al primer lugar donde Jehová se le apareció a Jacob. Luego, Génesis 35, 2. Entonces, como Jacob recuerden que Jacob ya es un hombre rico, tiene 4 esposas, tiene 12 hijos. Jacob tiene mucha gente, entonces, para presentarse allá a la casa de Dios que se llama Betel, Jacob sabe que tiene que ir limpio. Entonces, el versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, a la casa de Dios. Y haré allí altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Está medio raro el hecho de que soy el tercer patriarca, y les digo a mi gente, tiren a los dioses, ¿no? Ya dijimos, Abraham, Isaac y Jacob, todos somos hijos de la promesa. ¿Por qué Jacob está hablando de dioses? Es muy extraño. Bueno, no sé si recuerdan, para los que no, cuando venía huyendo de casa de su tío, donde consiguió sus 2 esposas y sus concubinas, la Biblia dice, si alguien me ayuda, Génesis 31, 34 y 35. Entonces Jacob viene huyendo de su tío porque su tío le quiere hacer daño.
viene con sus esposas y cuando los alcanza, su tío le dice, te robaste mis ídolos. Y aquí es lo que pasa. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una barra de un camello y se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy en la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Ok, entonces su hija Raquel toma los ídolos de su papá y se los lleva con ella. Y cuando los cacha su papá, los alcanza y le dice, ¿dónde están mis ídolos? Porque son importantes para mí, para su papá, ¿no? Ella lo que hace es, los toma y se sienta sobre ellos, ¿vale? Deshonrando totalmente. Nadie, en cualquier religión, nadie quiere sentarse sobre tus imágenes, ¿no? Entonces, y eso es una agresión a los ídolos. Entonces, él no los encuentra, pero desde entonces se entiende que Raquel los trae consigo. Ella trae los ídolos de su papá y los trae hasta este momento. Entonces, es probable que Dios le haya hecho sentir a Jacob, oye, ¿sabes qué? Tu familia trae los ídolos. Y si tú vas a venir a Betel, a mi casa, tienen que desecharlos. Por eso es que Jacob le pide deshacerse de los ídolos. Entonces, Génesis 35:4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Recuerden que anteriormente los aretes tenían mucha relación con el dios al que tú sirves, ¿va? Entonces, es esa relación. Si yo adoro a tal o cual dios, tengo un arete de tal o cual forma o de tal o cual color que delata esta persona adora a tal dios. Por eso es que dice que les entregan los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Entonces le dicen, pásenme todos los ídolos, nos vamos a deshacer de ellos, porque no podemos presentarnos a la casa de Dios con ellos. Entonces se los dan, los entierra, y ahora sí emprenden el camino. Aquí se entiende que Raquel le dio los ídolos a Jacob. ¿Ok? 35:5. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Si los hijos de Jacob hicieron una matazón en el capítulo pasado para vengar a su hermana, lo que dice aquí es, Dios puso el terror sobre las demás ciudades para que no vinieran a exterminarlos. Entonces le da seguridad a Jacob de, allá que tú vas, no te preocupes, yo te voy a cuidar. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Bet-El, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Entonces, vuelve a cambiar el nombre de Betel a El Betel, que sencillamente es, si Betel es casa de Dios, entonces El Betel significa el Dios de la casa de Dios, tal cual, sí, sencillo, ¿no? Versículo 9, entonces ya está en Betel, ya no tenemos ídolos con nosotros, y se le aparece Dios otra vez, ¿vale? Porque ya se presentó Jacob limpio, ¿va? Se presenta limpio, sin esos ídolos, entonces se le puede aparecer Jehová. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padan Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Recuerden, Israel es el que lucha con Dios. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Le está dando la promesa de la descendencia a Jacob. Y se fue de él Dios, del lugar en donde había hablado con él, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Entonces, aquí esta sería la continuación legítima después de haberse arreglado con Esaú. Si Jacob hubiera obedecido a Dios y hubiera ido a Betel en vez de ir a Siquem, no hubiera pasado lo de Dina, sus hijos no hubieran hecho una masacre, y esto es lo que hubiera pasado. Y recuerden, la obediencia es súper importante. Entonces, la desgracia que acaba de suceder, Jacob, es por tu imprudencia y es por tu desobediencia.
Esto es lo que tenía que pasar al volver de contentarse con su hermano. 16. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel. Raquel, recuerden, Jacob tiene 2 esposas, Raquel y Lea. A Raquel la ama y a Lea la desprecia. ¿Vale? Entonces, aquí justamente tenemos los nombres, déjenme ver. Aquí está. Lea, aquí están los 7 hijos, que es Lea. A Lea la desprecia, a Raquel la ama. ¿Ok? Raquel ya tuvo un hijo que es, ¿alguien recuerda quién es el primer hijo de Raquel? José. Ok, José. Y por acá están sus concubinas. Bilha y Silpa. Raquel está embarazada de su segundo hijo. Si alguien recuerda, ¿qué significa José? ¿Alguien recuerda? Jehová añada o Dios añada. Lo que significa que, no conforme con el primero, Raquel quiere otro. Entonces, en este punto, Raquel viene y Raquel ya está embarazada del segundo hijo de la esposa que Jacob ama. Eso es súper importante, que él ama. Entonces, Génesis 30:24, yo lo leo. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Entonces, o sea, sí tengo el de ahorita, pero quiero otro Dios, ¿no? Ese es básicamente el deseo de Raquel, y Dios se lo concede. Está en trabajo de parto, ¿no? Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo de su parto, 17. Y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Trabajo en el parto sencillamente significa, se está poniendo fea la cosa. Algo está pasando algo está pasando feo en el parto, pero la partera le da confianza y le dice, no te preocupes, este hijo lo vas a tener. 18. Y aconteció que al salírsele el alma a Raquel está muriendo en el parto, ¿ok? Raquel está muriendo en el parto, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Importante, el segundo hijo se iba a llamar Benoni, pero Jacob dice, no, que se llame Benjamín. ¿Alguien tiene una idea de qué significa Benoni? ¿No? Ya sé que está difícil porque solo lo dije una vez y ya avanza. Benoni significa hijo de mi dolor. Entonces imagínense que Raquel se está muriendo en el parto, la esposa amada se está muriendo y dice, ya, ella ya como que percibe que las fuerzas se le están acabando, y dice, este hijo es el hijo de mi dolor. Y entonces llega Jacob y dice, no se puede llamar así tu hijo. Y esa es la parte importante de la transformación de Jacob. Jacob dice, ya no. No sé si recuerdan, pero Rubén significa, cuando se estaban peleando porque yo tengo hijo y no, Rubén significa, Jehová vio mi aflicción. Simeón significa, Jehová escuchó que era menospreciada. Leví significa, al fin mi marido se unirá a mí. Todos los nombres de sus primeros hijos traen desgracia en sí mismo, en el nombre, ¿no? Imagínate, ¿por qué te llamas Rubén? Porque mi papá despreciaba a mi mamá y me tuvo. Por eso me llamo Rubén. Escuchen eso, es espantoso, ¿no? Entonces imagínense qué iba a pasar con Benjamín cuando le dijeran, ¿y tú por qué te llamas Benoni? Porque yo soy el hijo del dolor de mi mamá. Y mi mamá se murió cuando nací. ¿Se imaginan? Es espantoso. Entonces, cuando esto sucede, Jacob dice, no, esto no va a pasar. Así como Rubén, Simón y Leví, esto no va a pasar. No vas a ser el hijo del dolor de Raquel. ¿Y alguien sabe qué significa Benjamín? Hijo de mi mano derecha. Hijo de mi fuerza. Durante toda la Biblia, y pues, en realidad en nuestra cultura actual, siempre la derecha o la diestra va asociado a fuerza, ¿no? Es el que está a mi lado, el hijo está sentado a la diestra del padre, etcétera, etcétera. La diestra es la mano o el brazo fuerte con el que te defiendes. Entonces, en ese momento, Jacob dice, basta, vamos a cortar este ciclo, y ahora se va a llamar Benjamín, que es hijo de mi mano derecha. Entonces, a pesar de que Raquel eligió un nombre bastante espantoso en el parto, Jacob se detiene, ¿vale? Volviendo al asunto, el problema
es que en el pasado Jacob ya ha tenido 10 hijos más y una mujer. Y los otros 10 hijos tienen el problema, no el problema, pero tienen esta situación. El hijo de la aflicción, de soy despreciada, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, ¿cuál es el mensaje que creen que observan los otros 10 hijos? Cuando a mí, sí papá, a mí sí me dijiste que yo era hijo de la despreciada. Y a él sí lo defiendes y él sí es hijo de tu mano derecha. ¿Me explico? El mensaje para sus otros hijos no es precisamente el mejor. Y ese es uno de los grandes problemas. Jacob toda su vida se dedicó a despreciar a Lea y a sus hijos y a amar a Raquel y a Bilha. Aquí viene una parte muy, muy fea. Entonces, Raquel se acaba de morir, cambia el nombre, ¿no? Entonces, 19. Y así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura, y esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal-edar. Entonces, Jacob tiene al segundo hijo de su esposa amada, pero su esposa se murió. Algo súper importante, recuerdan que acabamos de hablar de los ídolos, ¿cierto? Entonces Raquel, la que acaba de morir, Raquel cuando venían huyendo, se robó los ídolos de su papá, ¿no? Entonces, volviendo a ese asunto, porque aquí viene la conexión. Cuando su papá le dice, oigan, ¿dónde están mis ídolos? ¿Quién me los robó? No, nadie. Jacob se enoja. Y cuando Jacob se enoja, le dice esto, ¿ok? Génesis 31-32. Entonces está peleando con su suegro, porque su suegro le dice, tú me robaste mis ídolos. Y él dice, yo no tengo nada. Pero él no sabía que Raquel se los había robado. Génesis 31-32. Jacob le está reclamando de vuelta a su suegro. Y le dice, Jacob le dice a Labán, aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Y la Biblia dice, Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entonces, imaginen esta escena. Jehová me habla a mí, Jacob, y me dice, ve a Betel, y yo les digo, denme todos los dioses. Y en una de esas, Raquel dice, mira, yo tengo estos. Por supuesto que Jacob se acuerda de esa pelea pasada, y le dice, cuando yo me estaba peleando con Labán, tú dijiste que no los tenías y ahora los sacas. Pues sí. ¿Y qué fue lo que dijo Jacob en ese momento? Aquel que tenga tus dioses, ¿qué? Que no viva o que muera. Y enseguida de que bajamos de Betel, Raquel entra en labor de parto. ¿Y qué creen? Se muere. ¿Qué creen que está en la mente de Jacob después de que Raquel le da los ídolos? Y se muere, que él la mató. Exactamente. El texto no lo dice, pero es evidente porque lo está contando tal cual la historia y es inevitable que te acuerdes de eso. Entonces imagínense que Jacob dijo, aquel que tenga los dioses que se muera, y en cuanto se entera de que Raquel los tenía, se muere en la labor de parto. 22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, ya se murió Raquel, ¿no? Ya se murió Raquel, ya nos vamos a otro lado. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre. Esto es medio enredado, ¿no? Entonces, Jacob está en medio, vamos a poner aquí a Jacob. Recuerden que amaba mucho a Raquel y a Lea no la quería. Y entonces, ¿qué dice? Otra vez, ayúdeme. El 22. ¿Qué dice? Ya murió Raquel. Entonces, cuando dice, cuando Jacob habitaba no sé dónde, fue Rubén. ¿Quién es Rubén? El primer hijo de Lea. ¿Y qué dice que hizo? Durmió con la concubina de su padre. Durmió con la concubina de su padre, Bilha. ¿Qué tiene que ver? ¿Alguien tiene una idea de por qué hizo eso? ¿Por qué durmió con lo que sería su medio madrastra? ¿Sí estamos de acuerdo aquí en cómo está la cosa? Jacob tiene sus dos esposas, sus dos concubinas. Se muere su esposa amada y lo primero que hace su hijo es ir y dormir con Bilha. ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien tendría una idea? ¿No? Bueno, esta no está tan fácil, pero ahí va. Jacob todo el tiempo ha rechazado a Lea porque es la menospreciada. Se muere Raquel, la esposa amada,
¿Y a quién tiene que amar Jacob? ¿A quién le toca amar, por así decirlo? A Lea. Le toca amar a Lea, pero Jacob la ha despreciado todo este tiempo. Entonces Rubén, ¿qué es lo que hace? Dice, si yo mancillo a Bilha, ¿a quién es la única persona que puede amar mi papá? A mi mamá Lea. ¿Vale? Lo hace porque Rubén tiene en la mente que quiere molestar a su papá, o quiere que Jacob no se junte con Bilha para que siga despreciando a Lea. ¿Me explico? Sea cual sea el caso, hace algo espantoso. Se mete con la concubina de su papá. ¿Ah? Con tal, ya sea con el odio o esperando que al fin Jacob quiera a Lea, no importa. Hace una cosa espantosa. Y si se dan cuenta, vayan otra vez al 22. Es medio versículo el que se utiliza para explicar esto. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Se entera su papá. Y luego dice, punto y seguido, ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Y empieza a hablar de más o menos de esto, y coloca a todos los hijos con su mamá respectiva. El evento de Bilha pareciera que no es importante, pero el autor lo introduce ahí por una razón, explicando ya por qué lo hizo Rubén. Y aunque el texto de inicio pareciera que lo menciona porque sí, eventualmente, y nos vamos a saltar hasta justo el final, cuando en Génesis tiene 50 capítulos. En Génesis 49, Jacob ya se va a morir. Y cuando se va a morir, les habla a sus hijos y les dice, les voy a dar la profecía para todos ustedes. ¿Ok? Entonces, si Rubén fue el primogénito, empieza por Rubén. Todos vayamos a Génesis 49 porque esto es súper importante, ¿no? Entonces, ya Jacob está en el lecho de muerte y les empieza a dar las profecías a sus hijos. Y esto es lo que les dice. Y le habla. ¿Listo ya? Génesis 49:3. Y le dice a Rubén, su primogénito. Rubén, bueno, yo lo leo, pero ahí pónganse bien. Génesis 49:3. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. Parece que lo está alabando ahí, ¿no? Coma, no serás el principal. A ti no te toca. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. El castigo que tendrá Rubén por haber hecho esto es que él no va a ser el principal. El primogénito, por ser el primogénito, nomás por eso, le tocaba. Pero por haber hecho esto, a Rubén no le toca. Entonces, a pesar de que en Génesis 35, como les dije, el autor utiliza medio versículo para contar la historia, y pareciera que no tiene importancia, Jacob todo el tiempo lo recordó. Y la acción que hizo Rubén fue trascendente. Así como, para mal, la historia de despreciar a Lea y todo lo que implique de este lado, está siendo trascendente para Jacob, porque es lo que le está pasando. Así también lo que hace Rubén, lo que hizo es trascendente. Aún y cuando el autor le dé medio versículo, es trascendente. Lo que quiero decirles es, todo lo que hagamos, a pesar de que a veces es poquito y aunque a veces usamos medio versículo para hacer algo mal, es trascendente. Jacob no obedeció en ir a Siquem. ¿Y qué le pasó? La deshonra de Dina. Violaron a su hija y sus hijos cometen una matanza. Jacob despreció todo el tiempo a Lea y a sus hijos. ¿Qué es lo que pasa? Rubén deshonra a Bilha. Jacob habló ligeramente cuando el asunto de los ídolos de Labán, y por una u otra razón, Raquel se muere. ¿Ok? ¿Fue culpa de Jacob la muerte de Raquel? Sí, no, quién sabe. Pero imagínense qué pasaría que ustedes dicen, voy a decir que tienen un perrito muy bonito. ¡Ay, que el perrito que se haya comido lo que sea se muera! Y era el tuyo y se muere. ¿Qué es lo que vas a tener en la mente? Pues que fue mi culpa por yo andar hablando mal, ¿no? Entonces, si fue culpa real o no de Jacob, no importa. Las cosas ya pasaron y muy probablemente Jacob pensaba que sí fue su culpa. El daño a sus hijos, esposa y concubina sigue ahí. Acuérdense, en este mismo capítulo se recuerda que Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Tú ya eres un hombre transformado. Y Jacob demuestra su transformación
cambiándole el nombre de Benoni a Benjamín. Él dice, ya no más. Pero todo lo demás que le está pasando, la pregunta es, ¿por qué le está pasando? Porque es cosecha de lo que hizo antes. Y eso es, y va muy alineado a lo que les decía. Si ustedes, los que ya han sido transformados, siguen o hicieron en el pasado cosas espantosas, es muy probable que la transformación que tengas sea válida y Dios puede transformarnos a todos. Pero si en el pasado hicimos cosas espantosas a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro cuerpo o a nosotros mismos, a pesar de que Dios te transforme, hay consecuencias en tus actos. Y la Biblia, tal como les digo, la Biblia no tiene empacho en hablar las palabras correctas en los eventos correctos. Y este es el ejemplo clarísimo. Al principio dice, tú ya no te llamas Jacob, ya te llamas Israel, eres un hombre transformado. Y enseguida Rubén se acuesta con Bilha. Esa es la enseñanza y todos vamos a abrir Gálatas 6:7. Listo, lo vamos a leer juntos, ¿ok? Gálatas 6:7. 1, 2. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre segrare, eso también segará. Entonces, la moraleja de todo esto, que es espantoso, es detente, porque aún siendo transformado, lo que sembraste antes, lo vas a segar.